Mi esposa me engañó, y 3 meses después, ella y su amante están juntos y cenando con mi familia, con mis padres. Hola, soy Carlos, tengo 31 años y pensaba que mi vida estaba bastante bien resuelta. Siempre he sido un tipo directo, trabajo duro, me mantengo leal a las personas que me importan y trato de hacer lo correcto. Mi esposa, a quien llamaremos Laura, tiene 29 años. Hemos estado juntos por 7 años y casados unos 4. Ella era el amor de mi vida, o eso pensaba. Es extrovertida, carismática y tiene una energía que hacía que las personas caminaran hacia ella. Además, mis padres la adoraban desde el principio. Conocí a Laura en una fiesta de amigos en común. Aunque en ese momento no estaba buscando nada serio, ella captó mi atención de inmediato. Tenía esa forma de iluminar la habitación. Conectamos, comenzamos a salir, y en menos de un año ya éramos inseparables. Rápidamente se convirtió en parte de mi familia. Mi mamá la invitaba a casa para tomar café y compartir recetas, mi papá hablaba con ella durante horas sobre deportes o política, y ella escuchaba genuinamente interesada. La trataban como a su propia hija, lo que me hacía quererla aún más. Nuestra relación no era perfecta, pero no hay nada perfecto en esta vida. Yo trabajaba mucho, a veces hacía largas horas como técnico en informática para mantenernos financieramente estables. Laura trabajaba a medio tiempo en una boutique, pero siempre se quejaba de lo mucho que lo odiaba, así que finalmente renunció. No me importó apoyarnos porque creía en nuestro futuro juntos. Pero las cosas empezaron a cambiar hace aproximadamente un año. Laura se volvió distante, pasando más tiempo con su teléfono o saliendo con sus amigas. Lo achacaba a que necesitaba espacio o quería socializar más, pero empecé a sentirme como un extraño en mi propio matrimonio. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo. Hace 3 meses, mi mundo se vino abajo. Descubrí que Laura me estaba engañando con uno de mis amigos más cercanos, a quien llamaremos Roberto. Roberto y yo habíamos sido amigos por más de una década. Era el tipo de amigo que siempre te apoyaría sin importar qué, o eso pensaba, hasta ese día. Íbamos de pesca juntos, veíamos partidos en el bar, y él fue incluso el padrino en mi boda. Lo confiaba como si fuera un hermano. Descubrí el engaño por accidente. Laura dejó su teléfono en la encimera de la cocina y apareció una notificación. No estaba tratando de fisgonear, pero el mensaje que se mostró me llamó la atención. Era de Roberto, y no era algo que uno querría ver en el teléfono de su esposa. Desbloqueé su teléfono y encontré una serie de mensajes que no dejaban ninguna duda sobre lo que había estado pasando. Cuando confronté a Laura, se desmoronó y empezó a llorar, diciendo que se sentía sola y que sentía que no le prestaba suficiente atención. Aseguró que no se trataba de Roberto, sino de cómo se sentía descuidada. Juró que había sido solo una vez y me rogó que la perdonara. Roberto trató de comunicarse también, pero lo bloqueé de inmediato y decidí cortarlo de mi vida. Debería haber terminado todo en ese momento, pero no lo hice. Quería creerle, quería salvar mi matrimonio, así que la perdoné con la condición de que cortara todo contacto con Roberto. Ella aceptó, y pensé que podríamos seguir adelante. Alrededor de esa época, les conté a mis padres lo que había pasado. Esperaba que estuvieran tan molestos como yo, que me animaran a cortar lazos con Laura y Roberto. Pero, en cambio, me sorprendieron. Sin que yo lo supiera, Laura ya había hablado con mis padres y les había dado su versión de los hechos. Se presentó a sí misma como la víctima, diciendo que me engañó porque yo estaba emocionalmente ausente, siempre trabajando y no satisfaciendo sus necesidades. Mis padres, en especial mi mamá, se lo creyeron. Me dijeron que el matrimonio es difícil y que debía asumir mi parte en lo que había pasado. Mi papá dijo, no puedes rendirte con alguien solo porque cometió un error. Un error.
Ella se acostó con mi mejor amigo, y ellos lo trataban como si ella hubiera derramado café en la alfombra por accidente. Aún así, no pensé mucho en su reacción en ese momento. Pensé que solo estaban tratando de ser neutrales y evitar tomar partido. Pero la semana pasada, todo llegó a su punto máximo. El viernes pasado, decidí visitar a mis padres. Los he estado ayudando económicamente durante años. Están jubilados y siempre han tenido dificultades económicas, así que les envío algo de dinero cada mes. Esta vez, pensé en pasar por allí en persona para darles el dinero y ponernos al día. No llamé antes, quería que fuera una sorpresa, y fui solo porque mi esposa me había dicho que estaba fuera con sus amigas. Cuando entré a su casa, me encontré con una escena que nunca podré sacar de mi mente. Laura y Roberto estaban sentados en la mesa del comedor con mis padres, riendo, bebiendo vino y cenando como una gran y feliz familia. La habitación se quedó en silencio en cuanto me vieron. Mi mamá parecía haber sido sorprendida con las manos en la masa, y mi papá ni siquiera me miraba a los ojos. Laura y Roberto ni siquiera tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Se quedaron allí, mirándome, como si yo fuera al que no pertenecía. No podía creer lo que estaba viendo. Mis padres, las personas que se suponía debían apoyarme, estaban organizando cenas con mi esposa infiel y el hombre que me traicionó. Exigí saber qué estaba pasando. Mi mamá trató de calmarme, diciendo que solo estaban tratando de apoyar a Laura en un momento difícil y que yo debía seguir adelante. Mi papá intervino, diciendo que la vida es demasiado corta para guardar rencores. Laura tuvo el valor de hablar, diciendo que sentía mucho que tuviera que enterarme de esta manera, pero que ella y Roberto ahora eran felices y quería que yo lo aceptara. Feliz. Con el hombre que arruinó nuestro matrimonio. Ya no pude más. Se los dejé claro a todos, a mis padres por su traición, a Laura por sus mentiras, y a Roberto por apuñalarme por la espalda. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no quería herirme, pero ya era tarde para disculpas. Salí de la casa furioso. Estaba temblando de rabia y no podía creer lo que estaba pasando. Ahora estoy sentado en mi apartamento, tratando de procesar todo. Mi esposa me engañó, mi mejor amigo me traicionó, y mis padres, las personas en las que pensaba que podía confiar, están apoyando completamente su relación. No sé qué hacer. Siento que lo he perdido todo, a mi esposa, a mi amigo y a mi familia. Una parte de mí quiere cortar los lazos con todos y empezar de nuevo, pero otra parte de mí se pregunta si eso es siquiera posible. ¿Cómo seguir adelante cuando las personas que se supone que te aman más te dan la espalda? Actualización 1. Aquí estoy de nuevo, con algunas actualizaciones. Después de la escena en casa de mis padres, no pude volver a ir allí. La ira y la confusión eran demasiado para mí. Cuando salí esa noche, apenas me di cuenta del camino de regreso a mi apartamento. Necesitaba espacio para pensar, necesitaba tiempo a solas para averiguar cómo iba a lidiar con este desastre. Anoche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en la traición, las mentiras y en cómo todo lo que pensaba que era sólido, mi matrimonio, mi familia, se desmoronaba a mi alrededor. El hecho de que mi esposa Laura me hubiera engañado con mi amigo Roberto seguía fresco en mi mente. Quería gritar, estallar, pero sabía que primero necesitaba ordenar mis pensamientos. El silencio de mi apartamento se sentía asfixiante. Seguía repitiendo los eventos una y otra vez en mi cabeza, tratando de encontrar algo que pudiera haberme perdido, alguna señal que me hubiera advertido. Pero nada. Fue como si me hubiera golpeado un tren de carga. Durante 3 meses, traté de perdonarla. Ella prometió que no volvería a suceder, me aseguró que había sido un error, y yo lo creí. Corté a Roberto de mi vida por completo. Mi prioridad era Laura, y quería creer que realmente se arrepentía. Pero ahora,
Todo parecía una gran mentira. Cuanto más pensaba en ello, más enfadado me ponía, no solo con Laura y Roberto, sino también con mis padres. No podía entenderlo. Pensaba que mis padres estarían de mi lado, pero cuando se enteraron del engaño, no reaccionaron de la manera en que esperaba. En lugar de cuestionar a Laura o apoyarme de alguna manera, parecían perdonarla y actuar como si todo hubiera sido un malentendido. Mis padres se creyeron eso tanto que ahora incluso han empezado a hacer excusas por su comportamiento, como si de alguna manera fuera culpa mía. Se pusieron del lado de ella, no de manera directa, pero lo suficiente como para hacerme sentir que no era yo quien había sido traicionado en todo esto. Dolió muchísimo. Así que decidí ir a la casa de mis padres al día siguiente. Me dije a mí mismo que solo quería visitarlos, llevarles algo de dinero y ver cómo estaban. Pero sabía en el fondo que realmente iba a confrontarlos. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué estaban tan dispuestos a apoyar a Laura y Roberto, incluso después de todo lo que había sucedido. Cuando llegué a su casa, pensé que solo sería una visita casual. No esperaba nada fuera de lo común. Pero cuando entré por la puerta, inmediatamente sentí la tensión. Mi mamá y mi papá estaban sentados en la mesa de la cocina y tuve la sensación de que algo no estaba bien. No había incomodidad ni señales de culpa o arrepentimiento. Era como si nada hubiera cambiado entre nosotros, y eso lo hacía aún peor. No iba a dejarlo pasar. Los confronté allí mismo. ¿Cómo pueden dejar que ella vuelva a esta familia?, les pregunté. Después de todo lo que ha hecho, ¿cómo pueden sentarse ahí y apoyarla? Mi papá, que siempre había sido el más sensato, me dio una respuesta débil sobre cómo las relaciones son complicadas y que debía ser comprensivo. Me dijo que necesitaba considerar los sentimientos de Laura también, que ella había pasado por un momento difícil y tuvo que tomar decisiones difíciles. No lo podía creer. Lo hizo sonar como si yo fuera el que había causado los problemas. Mi mamá, como siempre, fue más emocional. Empezó a hablar sobre cómo podía verla sola, que Laura necesitaba a alguien que estuviera allí para ella, y como yo había fallado en proporcionarle eso. Dijo que necesitaba ver las cosas desde su perspectiva. Estaba atónito. No se trataba de perspectiva. Laura había tomado una decisión. No era una víctima en esta situación. Yo había sido el traicionado, y sin embargo, de alguna manera, era yo quien debía perdonar y olvidar. No sabía qué esperaba, pero esto no era lo que quería. No se estaban disculpando, no me decían que entendían por qué me sentía herido. En cambio, estaban apoyando a Laura, justificando sus acciones como si todo hubiera sido un malentendido, y yo era el que lo estaba empeorando. Era como si ya hubieran elegido su lado, y yo me quedara afuera, solo. No lo soportaba. Mis propios padres, las personas a las que siempre había acudido en busca de apoyo, la elegían a ella sobre mí. Era devastador. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, en todo lo que había hecho por Laura, y nada de eso importaba en sus ojos. Ella había sido la agraviada, y yo era el que estaba siendo demasiado duro con ella. Cuanto más escuchaba, más me encolerizaba. Me sentía traicionado por ellos también. Se suponía que debía ser su hijo, su sangre, y sin embargo, parecían tan dispuestos a dejar que Laura y Roberto volvieran a sus vidas sin tener en cuenta cómo me sentía. Era como si ya no importara. En ese momento, ya no pude más. Me levanté y les dije que me iba. No había nada más que decir. Estaba terminado. Antes de irme, tomé la decisión allí mismo, tenía que cortarlos. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ya no confiaba en ellos. Ellos habían tomado su decisión, y no era yo. Me fui conduciendo, sintiéndome vacío. Ni siquiera sabía a dónde iba.
Estaba enojado y triste al mismo tiempo, pero sobre todo, me sentía perdido. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo no podían ver que yo había sido el agraviado? No tenía sentido. Esa noche, no pude dormir nuevamente. Seguía pensando en mis padres, en la traición y en Laura. Pero cuanto más lo pensaba, más me di cuenta de que necesitaba defenderme. Si nadie más me iba a apoyar, tenía que ser yo mismo quien abogara por mí. Así que tomé la decisión de bloquear los números de mis padres. Ya no quería escuchar de ellos. No quería que me dijeran que estaba siendo demasiado duro con Laura o que debía perdonar y olvidar. No podía hacerlo. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. No sé qué va a pasar después, pero por ahora, necesito espacio. Necesito entender quién soy fuera de este matrimonio y familia rotos. No voy a dejar que me hundan con sus intentos mal orientados de mantener la paz. Actualización 2. Bueno, hasta ahora, tengo más noticias sobre esta situación. Pasé los siguientes días en un estado de completa insensibilidad. Mi mente era un torbellino de rabia, confusión y desconcierto. Cortar a mis padres fue una decisión que nunca pensé que tendría que tomar, pero no podía seguir viviendo en un mundo donde me sentía constantemente traicionado por todos a mi alrededor. Aún después de todo lo sucedido con mis padres, Laura seguía siendo mi esposa. Seguía viviendo en la casa, y a pesar de todo, no podía sacarme la sensación de que necesitaba hablar con ella. Necesitaba escuchar la verdad de su boca. Me repetía que debía abordar esto de manera racional, que debía darle la oportunidad de explicarse. Todavía mantenía la esperanza, de alguna manera, de que tal vez esto no era tan malo como parecía, que tal vez, solo tal vez, ella tenía alguna explicación que tendría sentido. Pero en el fondo, sabía que eso era solo una fantasía. Ya no había razones para seguir esperando. Así que fui a casa. Sentí como si tuviera 1000 libras sobre el pecho cuando abrí la puerta de nuestra casa. Aún recordaba cómo solían ser las cosas, lo fácil que había parecido cuando nos casamos. Todo era nuevo, lleno de posibilidades. Teníamos un pequeño apartamento, una rutina cómoda, y aunque teníamos nuestros problemas, pensaba que éramos lo suficientemente fuertes como para superarlos. Ahora, todo se sentía como una mentira. Cuando entré, la encontré sentada en el sofá, mirando su teléfono, completamente ajena a la pelea que estaba a punto de ocurrir. Por un momento, casi no quería seguir adelante con esto. Quería pretender que todo estaba bien, enterrar mi ira. Pero ya no podía más. No podía seguir fingiendo. Laura, dije, tratando de mantener la voz firme, pero incluso yo podía oír la inseguridad en ella. Necesitamos hablar. Ella me miró, actuando toda inocente y confundida. ¿Qué pasa? No perdí tiempo con banalidades. Sé sobre las cenas. Sé sobre tú y Roberto. Sé que lo has estado viendo de nuevo, y no entiendo por qué me mentiste. Su rostro se descompuso, pero no parecía sorprendida. No parecía a la defensiva. No lo entiendes, dijo, su voz empezó a subir un poco. No entiendes lo difícil que ha sido. Estabas distante. Necesitaba a alguien, y Roberto estuvo ahí para mí. Mi pecho se apretó, y sentí como la ira comenzaba a hervir en mí. ¿Y eso justifica que me traiciones? ¿Eso lo hace correcto? Sentía como mi voz se alzaba, pero no podía evitarlo. Estás sentada aquí, diciéndome que es mi culpa porque no te presté atención. Eso es lo que has estado diciendo a todo el mundo. Estás jugando a ser la víctima, mientras yo soy el que ha sido traicionado una y otra vez. Se levantó, con su rostro lleno de ira. Nunca me diste suficiente, dijo. Estabas demasiado enfocado en el trabajo, demasiado ocupado con todo lo demás.
Yo necesitaba a alguien que me hiciera sentir especial, que me hiciera sentir deseada, y tú no estuviste ahí. Sentí que era invisible para ti. Hice lo que tenía que hacer. Pude sentir cómo mi corazón se rompía mientras hablaba. Siempre había intentado estar ahí para ella, siempre había tratado de hacerla sentir amada. Pero en algún momento del camino, supongo que no me di cuenta de que no era suficiente para ella. Necesitaba algo más, y no era yo. Pero escucharla justificar sus acciones de esa manera, escucharla desconsiderar por completo todo lo que yo había dado, hizo que algo dentro de mí se rompiera. No iba a seguir con esto. No puedes seguir echándome la culpa de tus decisiones, dije, luchando por mantener la voz firme. Tú elegiste traicionarme. Tú elegiste hacerme daño, y ya estoy cansado de que manipules todo para sentirte mejor. Se acabó. Laura pareció sorprendida por un momento, claramente no esperaba que le dijera eso. Pude ver cómo intentaba recomponerse, pero la culpa, la realización de que no iba a dejarla salir de rositas esta vez, era evidente en ella. Pero entonces me sorprendió. ¿De verdad me vas a dejar por esto?, dijo, su voz temblorosa. ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿De verdad vas a irte de nuestro matrimonio así, tan fácilmente? No quedaba emoción en mí. Ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo una abrumadora sensación de claridad. No estoy dando un paso atrás. Estoy saliendo. No puedo seguir haciendo esto, Laura. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. Esto se acabó. Fue lo más difícil que le había dicho, pero sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Había estado aferrándome a esta relación durante tanto tiempo, tratando de arreglar las cosas, tratando de hacer que funcionara, pero ya no podía más. Ella había destruido lo que quedaba de mi confianza, y nada de lo que dijera podía cambiar eso. Su rostro palideció, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No sabía cómo responder. Tal vez pensaba que iba a volver arrastrándome. Tal vez pensaba que la perdonaría otra vez. Pero no lo iba a hacer. No me arrepiento de esto, le dije. Tú rompiste nuestro matrimonio. Pero ya se acabó. No esperé a que dijera nada más. Tomé mis cosas, empaqueté y me fui. No miré atrás. No lo necesitaba. Se acabó, y no iba a seguir torturándome quedándome en una relación que había estado rota durante demasiado tiempo. No sé qué viene después. No sé cómo se desarrollará todo esto, pero sé una cosa con certeza, no voy a seguir siendo el tonto. Gracias a algunos de ustedes que me ayudaron a llegar a este punto. Veremos cómo se desarrolla todo lo demás. Actualización 3. Ha pasado un tiempo, y me complace decir que finalmente dejé atrás a esa mujer. Oficialmente, comencé el proceso de divorcio hace un par de semanas. Era algo que había temido, no porque no lo quisiera, sino porque hacía que todo se sintiera tan definitivo. Durante semanas, había estado aferrándome a una especie de esperanza de que Laura pudiera darse cuenta de la profundidad del dolor que había causado, de que mostrara algún remordimiento genuino. Pero eso nunca ocurrió. Cada vez que pensaba en las cenas con Roberto en casa de mis padres, sus justificaciones para sus acciones y la forma en que intentó echarme la culpa a mí, todo se volvía claro. Ya no quedaba nada que salvar. Presentar los papeles fue más fácil de lo que esperaba. Un par de clics en línea, una consulta rápida con un abogado, y las ruedas ya estaban en movimiento. Emocionalmente, sin embargo, no fue nada fácil. Me seguía cuestionando, preguntándome si había hecho lo suficiente para arreglar las cosas, si había fallado de alguna manera. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, me recordaba que esto no era solo culpa mía. Ella tomó sus decisiones, y finalmente yo estaba tomando las mías.
Cuando le dije a Laura que estaba solicitando el divorcio, apenas reaccionó. Estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, igual que el día que la confronté. Lo sospechaba, dijo, sin levantar la vista de su pantalla. Su tono era tan despectivo, tan frío, que me dio náuseas. ¿Lo sospechabas?, repetí. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Ella se encogió de hombros, sin mirarme. ¿Qué quieres que te diga? Tú eres el que está renunciando. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo, después de las mentiras, la traición, las cenas con Roberto y mis padres, ella todavía tenía la osadía de actuar como si yo fuera el que me iba a ir sin razón, rindiéndose. Me rindo, dije, mi voz llena de incredulidad. Luché por nosotros. Te perdoné cuando no lo merecías. Traté de hacer que funcionara. Tú fuiste la que eligió destruirlo todo. Finalmente, me miró, con expresión vacía. Yo no destruí nada, dijo, plana, sin sentimientos. Solo quería ser feliz. Eso fue lo último para mí. No le importaba. No a mí, no a nuestro matrimonio, ni a la destrucción que dejó a su paso. Al final, su felicidad, sus necesidades, sus deseos, eso era lo único que le importaba. Las siguientes semanas fueron un montón de papeleo, consultas con abogados y llamadas telefónicas incómodas. Laura no impugnó el divorcio, lo que hizo que todo avanzara rápidamente. No parecía interesada en pelear por los bienes o en alargar el proceso de alguna manera. Le agradecí por eso, pero también me dolió. Era como si a ella no le importara, como si toda nuestra relación no fuera más que una molestia que estaba feliz de dejar atrás. La parte más difícil fue dividir nuestras pertenencias. Caminar por la casa, decidiendo quién se llevaría qué, como si estuviéramos revisando los escombros de una vida que ya no existía. Empaqué mis cosas, dejando atrás cualquier objeto que me recordara a ella o a la vida que habíamos construido juntos. Las fotos de la boda, los recuerdos de nuestra luna de miel, los regalos de aniversario, todo se quedó. No los quería. No quería ningún recordatorio de un amor que había sido completamente descartado. Cuando llegó el día de finalizar el divorcio, llegué al juzgado solo. Laura llegó unos minutos tarde, viéndose completamente indiferente. Estaba vestida de manera casual, el cabello recogido en un moño desordenado, como si estuviera haciendo mandados en lugar de poner fin a una relación de 7 años. Apenas me miró mientras entraba, con el teléfono en la mano, como si fuera lo único que importara. La audiencia fue rápida y sin incidentes. El juez hizo un par de preguntas, confirmó que ambos estábamos de acuerdo, y luego todo terminó. Así de fácil. Nuestro matrimonio había acabado. Pensé que sentiría algo de cierre, tal vez incluso alivio, pero lo único que sentí fue vacío. Laura no se quedó para hablar después. Simplemente salió de la sala del tribunal sin decir una palabra, con el teléfono ya nuevamente en la mano. Al verla irse, me di cuenta de algo, estaba lamentando la pérdida de alguien que ya no existía. La Laura de la que me había enamorado, la mujer que iluminaba una habitación y me hacía creer en un futuro juntos, ya no estaba. Tal vez había dejado de estar allí hace mucho tiempo, y yo no quería verlo. Esa noche, me fui a mi nuevo apartamento, un pequeño lugar de una habitación que más que un hogar se sentía como una caja de fósforos temporal. Me senté en el sofá, mirando las paredes, y dejé que el peso de todo me golpeara. Finalmente, la mujer que había amado, la vida que habíamos construido, la traición de mis padres, todo se había ido. Estaba empezando de cero, y no tenía idea de cómo hacerlo. En las semanas siguientes al divorcio, comencé a reconstruir pieza por pieza. Me lancé al trabajo, tomando proyectos adicionales para mantener mi mente ocupada. Reconecté con viejos amigos, personas con las que había perdido contacto durante mi matrimonio,
y comencé a recordar lo que se sentía ser apoyado, ser valorado. Laura y Roberto ya no eran un tema. Los bloqueé a ambos en todo, cortando cualquier posible vía para que pudieran contactarme. En lo que a mí respecta, eran fantasmas, y aunque el dolor de su traición aún me acompañaba, me negaba a dejar que me definiera. La vida no era ahora mágicamente más fácil, pero empezaba a sentirse manejable. Estaba aprendiendo a vivir para mí mismo nuevamente, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Actualización final. Han pasado algunos meses desde que se finalizó el divorcio, y finalmente comencé a sentir que volvía a encontrar mi equilibrio. Mi nuevo apartamento, aunque pequeño, se estaba convirtiendo en más de un hogar. Había retomado algunos pasatiempos, leer, ir al gimnasio, incluso cocinar comidas que no salían de una caja. La vida no era perfecta, pero era mía, y eso se sentía como una victoria. Laura y Roberto estaban completamente fuera de mi vida, y aunque el dolor de su traición no había desaparecido, se había atenuado y me había adormecido bastante. Estaba aprendiendo a aceptar que nunca obtendría el cierre que quería de ellos, y honestamente, ya no lo necesitaba. La finalización del divorcio ya había sido suficiente cierre. Mis padres, sin embargo, eran una historia diferente. Desde el día en que los descubrí recibiendo a Laura y Roberto para la cena, nuestra relación había estado tensa, por decirlo menos. Después de cortar el contacto, no supe nada de ellos durante semanas. Supuse que habían tomado su decisión, que estaban contentos de ponerse del lado de Laura y Roberto, aunque eso significara perderme a mí. Me dolió, pero me decía a mí mismo que estaba mejor sin personas que no podían ver lo profundamente que me habían traicionado. Luego, un día, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá: "Te extrañamos. ¿Podemos hablar, por favor?". Miré la pantalla durante lo que me pareció una eternidad. Una parte de mí quería ignorarla, dejarla en el silencio que ella misma eligió cuando se puso del lado de Laura y Roberto. Pero otra parte de mí, tal vez la que aún anhelaba algún tipo de resolución, quería saber qué tenía que decir. En contra de mi mejor juicio, respondí: "que hay que hablar. Ustedes hicieron su elección". Su respuesta llegó rápidamente: "No elegimos a nadie. Solo queríamos mantener la paz. Por favor, ven a cenar y te lo explicamos". Mantener la paz. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo iba a hacer que tomar vino y cenar con mi ex esposa infiel y su nuevo novio, mi ex mejor amigo, era mantener la paz? No era más que una traición disfrazada de cortesía. Aún así, acepté reunirme con ellos. No porque pensara que había algo que pudieran decir para arreglar las cosas, sino porque necesitaba escucharlo por mí mismo. Cuando llegué a su casa, la tensión era palpable. Mi mamá abrió la puerta, su rostro una mezcla de esperanza y ansiedad. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, viéndose mucho más viejo de lo que recordaba. Toda la escena se sentía surreal, como entrar en una vida a la que ya no pertenecía. "Estamos tan felices de que hayas venido", me dijo mi mamá, guiándome hacia la mesa. No respondí. Me senté y crucé los brazos, esperando que comenzaran. Mi papá se aclaró la garganta, su voz áspera al hablar. "Hemos pensado mucho sobre lo que pasó. Sabemos que te lastimamos, y lo sentimos". Levanté una ceja, mostrando mi escepticismo. "¿Lo sienten?", dije, con mi voz impregnada de incredulidad. "¿Lo sienten por qué, exactamente? ¿Por apoyar a Laura y Roberto? ¿Por darme la espalda a mí, su propio hijo?". Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero no me dejé influir. La había visto llorar antes, y eso no cambiaba el hecho de que ella había tomado su decisión. "No queríamos hacerte daño", dijo. "Solo no sabíamos qué hacer".
Laura vino a nosotros después de todo lo que pasó, y ella se veía tan rota. Dijo que se sentía abandonada, y pensamos que estábamos ayudando. Ayudando, repetí, alzando la voz. ¿Pensaron que cenar con ella y el hombre con el que me engañó era ayudar? ¿Cómo eso me ayuda a mí? ¿Cómo eso es estar ahí para su hijo? Mi papá suspiró profundamente, frotándose las sienes. Cometimos un error, admitió. Pensamos que si nos manteníamos neutrales, podríamos mantener a la familia unida. No queríamos perder a nadie. Solté una risa amarga. Bueno, felicidades, dije. No perdieron a nadie. Solo me perdieron a mí. Mi mamá extendió la mano a través de la mesa, temblando mientras intentaba tomar la mía. Me aparté. No estaba listo para ningún tipo de consuelo físico. Nunca quisimos perderte, dijo, su voz quebrándose. Por favor, déjanos arreglar esto. ¿Cómo? Respondí de inmediato. ¿Cómo se arregla esto? Ustedes la eligieron a ella. La eligieron a ellos sobre mí, y ahora esperan que yo los perdone, que pretenda que nunca pasó. Estuvimos equivocados, dijo mi papá con firmeza. Ahora lo vemos. Pero te amamos, y queremos arreglar esto. Sacudí la cabeza, la rabia y la decepción aflorando. El amor no es suficiente, dije. Si me hubieran amado, habrían estado a mi lado cuando más los necesitaba. En cambio, se pusieron del lado de las personas que destruyeron mi vida. No solo me lastimaron, me traicionaron. La habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras colgando en el aire. Mi mamá se secó los ojos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Mi papá miraba sus manos, su expresión inescrutable. Me levanté, mi decisión tomada. No puedo hacer esto, dije. No puedo pretender que las cosas pueden volver a como eran. Ustedes tomaron su decisión. Ahora yo tomaré la mía. Mi mamá miró hacia arriba, sus ojos suplicantes. Por favor, no hagas esto, susurró. Somos tus padres. Te amamos. Y yo los amaba, dije, mi voz quebrándose. Pero ya no puedo confiar en ustedes. Y sin confianza, no queda nada. Esa fue la última vez que les hablé. Después de ese día, bloqueé sus números y corté todo contacto. No fue una decisión fácil, pero fue la correcta. Me habían mostrado en qué lado estaban, y no podía seguir aferrándome a una relación que solo me traía dolor. En los meses que siguieron, me enfoqué en reconstruir mi vida. Me apoyé en los amigos que habían estado a mi lado, que me recordaron lo que era la lealtad verdadera. Me lancé al trabajo, estableciendo nuevos objetivos y encontrando propósito en las cosas que realmente importaban para mí. En cuanto a mis padres, Laura y Roberto, se convirtieron en fantasmas de un pasado que ya no quería revisitar. No sé cómo será ahora mi vida, y honestamente, no me importa. He aprendido que a veces la única manera de avanzar es dejar ir a las personas que te detienen, sin importar quiénes sean. No ha sido fácil, pero finalmente empiezo a sentirme como yo mismo nuevamente, y por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza por el futuro. No sé qué sigue, pero sé una cosa, merezco algo mejor, y no voy a conformarme con menos. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino.